Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis escuchando esto. Yo soy Sergio Salazar La Torre y esto es Decoder, el decodificador. Justamente aquí lo que vamos a hacer es la nueva sección que vamos a tener, es la sección de Cruz Antequera, en la cual vamos a seguir al más puro estilo, creo que está aquí, de Explorando con Don Luis Sánchez, pero solamente que en vez de realizarlo en cuanto al misterio, lo vamos a realizar en cuanto al arte o el misterio que se esconde detrás de cada obra de arte, de cada elemento de arte, etcétera. Lo que vamos a tratar ahora es justamente lo que es por llamarlo de alguna manera, el Codex Serafinianus. Vamos a tratar esa magnífica obra, el libro más extraño del mundo. Me vais a permitir, y todo eso vais a girar un poquito lo que es la imagen, vais a necesitar girar lo que es la pantalla, ¿vale? Porque vamos a utilizar lo que es un código, ya estamos aquí, hola, vamos a utilizar un filtro de Google Earth, Google Earth, Google Art, ¿vale? Para, concretamente el que estáis viendo ahí, el de Bangkok, para poderos explicar en cierto modo todo lo que me gustaría comentaros. Codex Serafinianus, creado por Luigi Serafini. Luigi Serafini era un ilustrador bastante importante, que con una serie, no vamos a entrar en si es verdadero o si es falso, pero con una serie de elementos que nos podemos encontrar, ¿vale? Vamos a ver que realizó una obra bastante interesante. Ya me conocéis, soy bastante escéptico en ciertas cosas y tal, pero he de reconocer que si bien la idea inicial de que Luigi Serafini se encierra durante semanas en sus aposentos y entra en un trance que le permite comunicarse con seres de una galaxia, de un universo paralelo, y le van dictando cada una de estas cosas. Vale, me aburre esa idea, que no sé si es cierta o no es cierta, pero ya me escama, ya me aburre, me causa pavor, ¿no? Ya sabéis que soy alguien con una mentalidad bastante estricta, ¿no? Y claro, esas cosas a mí me chirrían, que a lo mejor luego son ciertas y me tengo que tragar las palabras, ¿no? Pero esas cosas a mí me chirrían, ¿no? El caso, mis queridos amigos, amigas, amigos y amigos, el caso es que, ¿qué queréis que os diga? A mí me entran con eso y yo ya directamente digo, mira, no sé. La verdad es que no, me escama, lo rechazo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que los acontecimientos me hacen pensar que habría que investigar un poquito más, ¿vale? Veamos a ver. Vayamos por partes. Luigi Serafini crea un códice, el Codex Serafinianus, cargado de una serie de elementos muy extraños que artísticamente hablando, rozan con lo que es un subrealismo muy imaginativo, ¿vale? Desde el punto de vista artístico. ¿Qué ocurre? Que nadie es capaz de determinar cada una de las palabras. Antes de hacerlo, quisiera analizar cada uno de los puntos, ¿vale? Más que nada para que luego, cuando os vaya mostrando las cosas, vayamos viendo que efectivamente es así y lo podamos entender muchísimo mejor. Así que vayamos a ver, vamos por partes. Luigi Serafini se encierra en sus aposentos, como hemos dicho, durante semanas, ¿vale? Entra en trance y confecciona lo que es una auténtica obra de arte. Yo lo considero como una auténtica obra de arte de lo que es la ilustración, ¿no?
porque realmente genera unos elementos realmente en ocasiones realmente aciagos y realmente grotescos en el sentido más amplio de la palabra. Una sociedad intenta relatar una sociedad que es realmente cruenta, ¿no? Una sociedad que es distinta a la nuestra, que tiene otros matices y que se limita, pues parece ser, a hacer experimentos de todo tipo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ante esa idea, en aquella época, tan importante como hoy también sigue siendo lo que es la encriptación de mensajes, etcétera. Y podemos poner un ejemplo de lo importante que puede llegar a ser, porque vosotros podéis pensar, bueno, encriptar mensajes, Sergio, ¿de qué me estás hablando? Encriptar mensajes, pero ¿por qué es tan importante encriptar las cosas? ¿Qué tiene que ver lo de encriptar con Luigi Serafini, con el Codex Serafinianus? Pues todo. Teniendo en cuenta que Luigi Serafini hace un libro con unos grafos, unas palabras, utilizando un lenguaje que nadie es capaz de establecer. Curioso, ¿verdad? Nadie es capaz de establecer exactamente si eso es un fraude, no es un fraude, es un intento comercial, es un quiero que hables de mí, no se sabe. El caso es que es analizado por todos los, en cierto modo, la mayor parte de los lingüistas más importantes del mundo, por parte del FBI, por parte de la CIA, por parte del Pentágono, por parte de todo el mundo, y todos llegan a la conclusión de que eso no hay quien lo descifre. Pero no obstante, sí se pone de acuerdo diciendo que eso lleva implícito un lenguaje, hay unos rasgos del lenguaje. Hay unos rasgos que se van repitiendo, hay una construcción de esos grafos. Una cosa es que yo sepa lo que es, una cosa es que tú sepas lo que es una oración, y otra cosa es que sepas determinar a lo mejor los determinantes, ¿vale? Por ejemplo, el, la, los, las, de, an, por ejemplo, on, de, toi, por ejemplo, son paranoias mías, ¿no? Así que, como puedes observar, todos se ponen de acuerdo en que hay un lenguaje, y claro, un lenguaje que nadie puede desencriptar. Eso es sumamente valioso. Para que os hagáis una idea, decía que íbamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vosotros podéis decir, eso no tiene importancia, Sergio, ¿qué me estás contando, tío? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, es una cosa muy sencilla. Lo que ocurre es que, claro, hoy en día todos habéis oído hablar de la Deep Web y de cómo la mayor parte de toda esa información que se tiene que manejar por la web y que realmente no queremos que capturen, navega por ahí. Y no sabemos por qué, pero es debido, informáticamente hablando, a que cuando tú escribes un mensaje se decodifica y la persona que quiere hallarlo, a quien va dirigida, tiene el decodificador. De ahí viene lo de decoder, ¿vale? El decodificador. En nuestro caso, nuestro decodificador va a ser la lógica, la razón y sobre todo la interpretación artística. Y ahora me explicaré. Pero sigamos con nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo hoy en día, para que veáis la importancia que tiene tener algo codificado, algo que nadie pueda entender, es la siguiente. Cuando en la Deep Web intentan vender armas, por ejemplo, codifican esos mensajes de tal manera que nadie pueda decodificarlos, saber lo que se está enviando. De esa manera se pueden realizar, pues eso, mensajes secretos, comercio, etcétera y tal, porque nadie es capaz de codificarlo. Ahí está la importancia de saber codificar o decodificar las cosas. Luigi Serafini había codificado, había hecho un libro, había dispuesto un libro
a todo el mundo, o sea, de cara a todo el mundo, y había dicho que se lo habían transmitido telepáticamente desde desde un universo paralelo, unos seres que realmente pues eran más superiores que nosotros. A mí es que me chirrían los dientes, ¿sabes? A mí la sola idea de pensar en eso ya te rechaza, te hace rechazarlo. Al mismo tiempo que en muchos círculos y tal, pues se abre lo que es la esperanza de que eso sea cierto, ¿no? Pero claro, no estamos aquí para determinar si eso es cierto o no es cierto. Estamos aquí para ver que aunque nosotros pensemos que eso está... para mí me cuesta mucho digerir esa idea. También es cierto que, a ver, si yo soy Luigi Serafini y estoy cogiendo y estoy intentando crear simplemente un libro que sea un fraude, sembrar una movida, ¿por qué no llamarlo así? Una movida intelectual y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que me van a descubrir. Van a darse cuenta de que hay símbolos que no tienen nada que ver con el lenguaje lingüístico. Va a haber lingüistas que te van a coger y te van a decir, no, usted aquí, todo eso se ha inventado todo esto. Lo van a sacar de seguida, pues son expertos. Pero no fueron capaces. Tanto es así. Y aquí parece que finaliza el misterio, pero no os equivoquéis. No finaliza el misterio. La Real Academia de la Literatura Inglesa llama a sus listas a Luigi Serafini y le dice, a ver, vamos a ver, señor, ¿usted qué es lo que tiene aquí? ¿Qué es lo que nos ha puesto aquí? Y claro, Luigi Serafini, no sabemos muy bien si es que porque no tengo ni idea de lo que he puesto o simplemente porque verdaderamente había estado en trance o simplemente porque vete tú a saber, le entra un poco el pánico, ¿no? Y él casi está titubeando por la importancia que tenía todo aquello, ¿vale? Dice, se pone nervioso y dice, a ver, yo solo quería mostrar un libro en el cual un niño, la gente viera como un niño que no sabe leer y tal, vería cualquier otro libro. Y claro, y esa es la versión oficial, que desprestigia el misterio del Codex Serafinianus. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que si hubiera sido así, ¿vale? Estamos hablando ante un genio que no solamente es capaz de diseñar realmente conceptos de la evolución bastante, que vais a ver a continuación, conceptos de una evolución psicológica, social y, por qué no decirlo, tecnológica muy avanzada, sino que además ha inventado un lenguaje que nadie es capaz de descifrar. De ahí el interés del Pentágono, el interés de la CIA, el interés del FBI y el interés de todo el mundo en saber qué es lo que pasaba. Aparte de ella, la lucubración entra. Hay gente que puede llegar a pensar, no, eso es un fraude, eso fue una broma y ya está. Algo parecido al astronauta de la Catedral de Salamanca, ¿no? Pero claro, el astronauta de la Catedral de Salamanca no tenía los planos de una máquina del tiempo, por ejemplo. No sé si me explico, ¿vale? Eso todo el mundo sabe que es algo que, bueno, estaban restaurando la fachada y a alguien se le ocurrió gastar la broma. Y además que es muy sencillo de comprobar porque cualquier experto en arte te coge, te mira y ve que los trazos son mucho más recientes que el resto de los trazos. Entonces, pues claro y tal. Pero es que los lingüistas no fueron capaces de determinar qué era eso. Sabían que quería decir algo, pero no fueron capaces de determinar qué era. Y ahora vais a girar de nuevo la pantalla. Vamos a girar, giramos y desaparecemos. Y vamos a girar la pantalla y nos vamos a ir a un
lo que es nuestro esquema de qué es lo que podría llegar a contener el Codex Serafinianus. Para ello vamos a pensar un poquito, y esto lo vais a ver a lo largo de todo lo que es estos son mis apuntes, ¿vale? Estos son mis apuntes. Yo llevo, no voy a decir que me he dedicado a ello día y noche porque es mentira. Sí he hecho algún que otro directo sobre ello, sí he investigado mucho, sí lo he visto de otra manera y sí he analizado cada una de las ilustraciones intentando ver, buscando la lógica y la interpretación artística qué es lo que hay. Pero yo creo que con tanta experiencia he sido capaz de sacar alguna que otra clave, ¿no? Porque son dibujos casi hipnóticos, ¿vale? Vayamos allá. Resulta que se nos muestra en el Codex Serafinianus, vosotros sabéis que existe una vida orgánica y una vida inorgánica, y esto lo vais a ver, esto es sumamente importante a la hora de determinar, de entender lo que nos está intentando plasmar el artista, al margen de que haya un misterio, sea cierto, no cierto, etcétera, ¿no? Ya os digo que a mí el simple hecho de que alguien se conecta telepáticamente con alguien y todo eso desde un universo paralelo y le muestra exactamente eso, a mí me chirría, ¿no? Pero ojo, o estamos, ya os digo, vamos a centrarnos solamente en cómo era o qué es lo que nos ha querido transmitir o qué secreto se encierra en ese Codex Serafinianus, ¿de acuerdo? Porque es hermoso. Nada más sabiendo esto, ya os digo que os vais a dar cuenta y tal, vais a poder entender mejor lo que es la obra desde un punto de vista artístico, ¿vale? Ahora, que esto fuera luego real, yo no voy a entrar, ¿vale? Pero ¿qué es lo que Luigi Serafini, consciente e inconscientemente, ha querido mostrar en la obra? Eso es lo que vamos a atacar y vais a ver ese maravilloso libro con otros ojos. Vamos a ver, justamente a lo largo de la obra, a lo largo del libro, ¿vale? Desde el principio hasta la última página, vais a ver que siempre hay una vida orgánica, por ejemplo nosotros, y una vida inorgánica, una vida, digamos, algo que no tiene vida, ¿vale? Inorgánico significa que no tiene vida, por ejemplo, cosas inanimadas, ¿vale? Que no tienen vida, cosas con vida y cosas sin vida, ¿vale? Pero por medio de una tecnología, parece que se quiere dar vida a lo inorgánico, ¿vale? Para ello lo primero que hacemos, a ver, me parece que hemos metido la zarpa, ¿no? Dejarme un segundo que voy a poner esto, voy a bloquear esta capa. No la voy a bloquear, la voy a dejar tal cual. Decía que por medio de esto lo que hacía era directamente lo inorgánico avanza con sus propias costumbres, ¿vale? Bien, para ello os vais a encontrar que al principio del libro, ¿vale? Lo que se hace es, se intenta dominar la vida existente, es decir, para ello vais a ver que hay muchos experimentos con formas de vida, con diferentes formas de vida, ¿vale? Esos experimentos con diferentes formas de vida, ¿vale? Lo vais a encontrar al inicio como una especie de esquejes, ¿vale? De trasplantes orgánicos o de trasplantes inorgánicos dentro de seres orgánicos, es decir, como si fueran, por ejemplo, insertar una raqueta en una planta o hacer que, no sé, ese modo, tener en cuenta que estamos hablando de un mundo surrealista, tener en cuenta que estamos intentando dividir, analizar qué es lo que Luigi Serafini ha mostrado en su obra, y esto tan extraño que os puede llegar a resultar, ¿vale? Os va a ayudar a entender esa obra. Cuando volvamos a ver la obra, porque vamos a ver la obra ahora, ¿vale? Vais a daros cuenta de ello, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos que lo que han intentado quieren dominar la vida existente, ¿vale? ¿Por qué? Porque quieren dar forma o dar vida a cosas que no la tienen, ¿vale? Parecen obsesionados con esa idea. Para ello, lo primero que hacen es experimentar con formas de vida existentes, las más simples, por ejemplo, las plantas.
Parece que para ello hacen extraños esquejes que tienen que ver con cosas inanimadas, con cosas, por ejemplo, con forma de cosas, por ejemplo, de huevo frito, etcétera y tal, hojas con huevo frito, etcétera. O sea, ya os digo que es todo muy surrealista, ¿vale? Pero que tiene su forma de ver y lo vais a ver. Para ello utilizan determinados trasplantes orgánicos, es decir, voy haciendo esquejes, uno partes en otras partes, experimento con los seres vivos, etcétera, ¿vale? Y una vez que domino esa técnica, lo que hago trasplantes inorgánicos en la vida orgánica, es decir, voy implantando, por ejemplo, os vais a encontrar con que hay, por ejemplo, soldados que tienen implantada pues una pistola en vez de una mano, etcétera, ese tipo de vida, ¿vale? Como para decir, bueno, ¿es compatible esa vida con la que tenemos? ¿Se puede mantener esa vida en lo que tenemos? Hoy en día también lo hacemos, ¿no? Los llamamos, por ejemplo, trasplantes ortopédicos, ¿no? Luego, por otra parte, cuando ya superamos esto, vamos a implementar esa vida en la vida inorgánica, es decir, yo ya he dominado la vida en los seres vivos, ¿no? Pues ahora voy a intentar trasplantar, seguir todas esas ideas, parece que están intentando decir, voy a trasplantar esas ideas en una vida inorgánica, ¿vale? Es decir, voy a intentar, por ejemplo, que un sacapuntas tenga vida, por ejemplo. Os vais a encontrar en muchos casos y tal, esa fusión entre la vida, las cosas que tienen vida y las cosas que no tienen vida, ¿vale? Y es muy importante para entender la obra, ¿eh? Ahora, a continuación, una vez que ya tenemos esto, ¿vale? Que ya hemos dominado esa vida y hemos aprendido a dar vida a lo inorgánico, surge un problema. Y el problema que nos muestra esto, tomarlo como si fuera un pequeño cuento, y ahora lo vais a ver muy claro y os va a ayudar a interpretar esa obra que hasta el momento nadie sabía qué quería decir. Lo inorgánico avanza con sus propias costumbres, sus propias normas, ¿vale? Es decir, yo he creado, por ejemplo, he conseguido hacer, por ejemplo, os vais a encontrar hasta manzanas mamíferos, ¿vale? Sí, manzanas mamíferos, ¿vale? Manzanas vivíparas, mejor dicho, no mamíferas, sino manzanas vivíparas, ¿vale? Y lo vamos a ver, esos pequeños experimentos y tal, vamos a verlo porque está implícito en la obra, ¿vale? Es decir, yo he creado, por ejemplo, un árbol. Hay muchos casos que vais a ver y todo eso en la apariencia de lo que es el reino vegetal vivíparo, ¿vale? Claro, el que tú veas un árbol vivíparo, eso significa, entre otras cosas, que claro, que si tú eres vivíparo, pues a ti te interesa dominar hacer que todo sea vivíparo. Por ejemplo, imagínate que consigues que un árbol sea vivíparo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que tú no tienes en cuenta en que una vez que has creado esa vida, que has conseguido dar esa inteligencia para que sea de esa manera, que eso va a avanzar por sus propias normas. Y esas normas que vais a encontraros, ¿vale? Resulta que causan en esa sociedad plasmada por la obra del Codex Serafinianus, os va a mostrar lo que es como una admiración, como que sienten una admiración hacia ello, ¿vale? Sienten una admiración y una curiosidad sana o no tan sana. Pero el caso es que quieren estudiarlo, estudian esas costumbres y eso les lleva a maravillarse ante algo maravillarse de que algo sin vida adquiera una forma diferente de existencia. Es algo parecido a, por ejemplo, si tú cogieras y te consiguieras dar en la historia de Frankenstein, que dio vida a su monstruo, ¿vale? A Frankenstein, entre comillas, ¿vale? Su monstruo, entre comillas, ¿vale? Pues que el monstruo ya adquirió una cierta inteligencia, adquirió una cierta normativa, o sea, tú ves que tu objetivo no se para ahí, tú has conseguido el objetivo, pero es que el objetivo te está dominando a ti, está yendo un poco más allá, ¿vale? Y tu objetivo cobra vida y se te va de las manos. Y eso, en esa sociedad que está plasmando lo que es el Codex Serafinianus, maravilla, y lo vais a ver que maravilla, y se siente un amor y una devoción ante
ante lo inorgánico vivo. Es decir, el mezclar estos experimentos no hace nada más que crear esa maravilla, ¿vale? Esa expectación. Lo vais a ver en las obras, ¿vale? Iros quedando con estas imágenes, ¿vale? Con estas ideas. Una vez que ya hemos conseguido integrar la vida orgánica, la engrandecemos. Es decir, imaginaros, yo soy capaz de hacer que un pollo, que vais a ver, un gallo, ¿vale?, quitarle el cuerpo, dejarle solamente las patas, ¿vale? Hasta ahí llega, o sea, esa inocencia, dejarle solamente las patas, la cabeza y las patas, y conseguir que ese pollo siga viviendo, ¿vale? Eso les encanta, en esa sociedad les encanta, les causa devoción, incluso a veces hasta lo veneran, lo convierten en moda, lo patentan, lo convierten en moda, lo integran, lo hacen suyo, y les crean una devoción de que eso ha sido capaz de sobrevivir, y para ellos eso y todo eso es muy, muy, muy crucial. Cuando digo para ellos me estoy refiriendo dentro siempre del marco artístico de la obra de Luigi Serafini, ¿vale? Concretamente esta. A continuación, por otra parte, nos encontramos con que entre que he conseguido dominar la vida, que he conseguido implementar la vida, que ya tengo esa vida y que ya tengo todo, ya ahí ya empiezan, y que empieza a dominar, empiezo a adorar a todo aquello que es diferente y tal, y lo engrandezco, ¿vale? Es como si tú crearas un monstruo, es como si a Frankenstein, por el simple hecho de haber sobrevivido, tú le adoras y le tienes como un dios, algo parecido a eso, ¿vale? Lo que hacemos es directamente: yo domino la vida, creo la vida, sustituyo ya la vida y experimento la fusión vital. Vale, voy experimentando la fusión vital en cada uno de los personajes que salen justamente ahí. Todos estos conceptos los vais a ver a continuación, ¿vale? Vamos a verlo de nuevo. Así que aquí lo que tenemos es una sola pregunta. Esa pregunta nos dice: ¿en qué puede pensar alguien que es capaz de crear cualquier forma de vida? La respuesta la tenéis justamente delante de vuestros ojos, en la fusión vital. La supervivencia es admirada, se intenta perpetuar, ¿vale? Para ello lo que hacemos es que la vida inorgánica, yo domino la vida orgánica, en cambio experimento con la vida, hago experimentos, caballos sin patas los sustituyo por ruedas, etcétera y tal, y una vez que he conseguido eso, ¿vale?, que he conseguido dominar esa vida, me voy a la inorgánica, intento plasmarla, y luego otra vez vuelvo a intentar plasmar la inorgánica, que está vida, dentro de la vida orgánica, y así sucesivamente se crea ese extraño bucle de vida inorgánica, vida orgánica. Una de los ejemplos que podemos tener son los niños ovillo. Bueno, pues con estas ideas que más o menos os he plasmado, ¿vale?, vamos a empezar a ver lo que es la obra, y la vais a ver de diferente manera y la vais a entender muchísimo mejor con estos pequeños apuntes. Así que vamos a salir de aquí y nos vamos a ir al propio Codex Serafinianus. Ahí está el Codex Serafinianus. La pantalla, la portada es así que bueno, que tampoco es del otro mundo. Tener en cuenta que esto es no es de nuestra época, sino mucho anterior. Así que vamos a ver el Codex Serafinianus. Antes de nada voy a brindar por todos vosotros. Me voy a abrir el otro que tenía preparado, y con este segundo, ya después de esta pequeña introducción, vamos a adentrarnos, ya os digo, dentro del marco artístico. Que nadie diga: Sergio dice que esto es cierto, que no sé qué. No, yo estoy siempre intentando analizar, logotomizar, ¿vale?,
logotomizar, que es un verbo que me he inventado, que es logotomizar, analizar, utilizando la lógica, ¿vale? Y la interpretación artística desde un punto de vista artístico, para comprender todo lo demás. Hay una pregunta que os va a llamar mucho la atención. Aquí tenéis algunos de los grafos tan extraños que existían, ¿vale? He cogido esto de Holy Books, ¿vale? Una versión que hay que dejaré justamente en los comentarios, ¿vale? Bueno, en los comentarios, para que lo tengáis en los comentarios del vídeo, ¿vale? Para que podáis analizarlo. Como podéis ver, son unos grafos realmente extraños. Bueno, pues que sepáis que estos grafos tan extraños, ¿vale? Van a confeccionar lo que es un lenguaje que, como hemos dicho, los lingüistas más importantes del mundo no han sido capaces de determinar. Pero claro, tener en cuenta una cosa, una duda, y esto ya es elucubración, ¿vale? Porque estamos hablando de interpretación artística de una obra, no significa que nosotros pensemos que eso es cierto, ¿vale? Significa simplemente que nos maravillamos ante la mente que ha podido crear esto, sea o no sea cierto, ¿vale? Así que a mí se me ocurre pensar, ¿vale? Se me ocurre pensar. Porque claro, tú empiezas a ver esto y dices, bueno, pero es que, a ver, son demasiadas coincidencias, esto es un mundo entero, es algo... Hombre, también tienes en cuenta de que también Tolkien creó varias lenguas, creó no sé qué, pero esas lenguas son traducibles, ¿no? Y era todo un genio, ¿no? Y fue capaz de crear un mundo, pero es que el mundo que se crea aquí va mucho más allá. Aquí estáis viendo la portada. Y en esa portada lo que vamos a ver es directamente pues dos personas, ¿vale? Pues haciendo un acto de reproducción, ¿no? Pero claro, realmente es como si el amor les fusionara, ¿vale? A lo más primario de todo, ¿vale? Los dos se convierten en uno, ¿vale? Y como podéis observar, ese uno es el fruto del amor y a veces el amor deja la cama vacía. Más o menos es lo que quiere ver. Ese tipo de fusión, ¿vale? Ese tipo de lenguaje, a veces puede llegar a ser interesante y a veces no, ¿vale? Es como una fusión entre lo que conocemos, ¿vale? Y lo que el mundo animal, entre la humanidad y el mundo animal, ¿vale? También podría significar que aquellos que se reproducen como animales y tal, al final acaban desapareciendo. Pero bueno, tampoco es el mensaje en sí. Esta es la portada, vuelvo a repetir. Vamos a ver, aquí tenéis los extraños grafos, ¿vale? Como podéis observar, ¿vale? Son complejos, ¿vale? Os vais a encontrar páginas y páginas enteras de estos grafos. Y yo pregunto, ¿realmente esos grafos eran necesarios, ¿vale? Para que solamente Luigi Serafini quisiera mostrar que había ¿cómo vería un niño un libro no sabiendo leer? Vale, lo vería así como que no lo entiende, para eso no era necesario hacer eso, ni mucho menos utilizar grafos como son, por ejemplo, lo vais a ver justamente ahora, como son, a ver si somos capaces de capturarlo, ¿vale? Como son, lo vamos a señalar, ¿vale? Grafos que se repiten, ¿vale? Tenéis este grafo de aquí, ¿vale? Y este de aquí se van repitiendo, también se repite este de aquí, ¿vale? Si las últimas palabras que nos encontramos o las últimas letras en casi todos los lenguajes, ¿vale? Te forman lo que es, incluso lo puedes llegar a tener por ahí otros dos grafos que se van repitiendo, este y este. Entonces a mí me da que pensar, igual que a los lingüistas les digo que pensar, si las últimas letras, estas y estas, por ejemplo, el niño, la niña, los niños, las niñas, ¿vale?
Si las últimas palabras casi en todos los lenguajes, ¿vale?, son los que se utilizan para definir lo que es el género, el número, etcétera, la duda es la siguiente. Esto de aquí, que estamos viendo aquí, está representando el género y el número sobre algo. Posiblemente declinaciones, afirmaban algunas personas, posiblemente declinaciones. No hay ni que pensar que esto que tenemos aquí podría ser una o un o un an o algo, ¿vale?, que sirviera para unir dos palabras, ¿vale?, o incluso hasta un punto. A eso me estoy refiriendo, a ese tipo de elementos, ¿vale? Luego tenéis el hecho de las Fs, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, esas Fs que hay por aquí, luego aparecen en mayor proporción, en menor proporción, aparece solamente una, ¿vale? No sé, es como un lenguaje muy avanzado, ¿vale? Es muy difícil memorizar tantos puntos, ¿vale?, en una cuestión que solamente iba a ser superficial, sobre todo teniendo en cuenta que Luigi Serafini afirmó que siempre afirmó que no sabía qué quería haber puesto decir, por la cuestión que os comenté, porque según él entraba en trance y empezaba a pintar, empezaba a ponerlo, etcétera, ¿vale? Las ideas, según él, llegaban telepáticamente a su mente, por lo menos lo que dijo al principio, y luego se retractó, pero yo creo que se retractó un poco a escondidillas, ¿no?, un poco forzado por la situación, ¿vale?, pero se retractó un poquito, pero yo creo que no van por ahí los tiros. Al margen de ello, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a eliminar la captura. Vamos a seguir viendo esos elementos que os decía. No sé si os acordáis antes que os decía que existían extraños experimentos como este que os podéis encontrar aquí. Vale, este que os podéis encontrar aquí, no sé si estáis viendo esa especie como de gallina, ¿vale?, o ave, que lo que está haciendo es directamente está moviendo como si fuera un juguete, moviendo las alas, ¿vale?, la cola y las patas, unas patas claramente, no sé si lo estáis viendo justamente por aquí, unas patas claramente cogidas con un determinado tornillo, ¿no? A eso me estoy refiriendo, a la fusión vital, la unión entre lo que es seres naturales, o sea, seres vivos, y lo natural. A menos que esto sea un juguete y realmente y todo eso, pues lo que haga sea intentar dar vida a ese juguete, ¿vale? Continuamos porque hay muchos más elementos. Por aquí, por ejemplo, os vais a encontrar el coche arcoíris. Esa es otra de las cuestiones tan importantes. Llega un momento en el cual esto es más avanzado, mucho más adelante, una especie de coche que dibuja un arcoíris. La tecnología parece ser que es inmensa y es capaz de crear esas cosas, ¿vale? Siempre dentro de lo que es la mentalidad de lo que es lo que quiere mostrar esa obra, ¿vale? Ya os digo que a mí siempre me ha rechinado, ¿vale? Me ha rechinado, como estáis viendo, esto es del 2005, ¿vale? Y estáis viendo que el grafo que está mostrando justamente aquí no es el mismo grafo de lo que se está mostrando en otros lugares. Ese grafo es totalmente diferente, ¿vale? El grafo de lo que nos encontramos aquí es muy redondeado, ¿vale? Es un grafo casi perfecto, ¿no? Como este que nos encontramos aquí, unos trazos realmente perfectos, unos grafos y tal, que son curvos y que no tienen lugar a duda de su forma. No se está duplicando, ¿vale? Este que estáis viendo en la parte superior izquierda, ¿vale?, es totalmente diferente a este de aquí, ¿vale? Es decir, que uno de ellos tiene el punto arriba y el otro de ellos lo tiene a un lado. No es que se hubiera utilizado determinados símbolos para ser impresos, etcétera. No. Esto fue escrito, ¿vale? Esto fue escrito. Bueno, pues continuamos justamente con esto de aquí. Aquí tenéis otro ejemplo más, ¿vale? Otro ejemplo más donde os va indicando cada uno de ellos. Os decía que os fijaréis justamente en esos trazos redondeados y que os fijaréis en esta parte de aquí que es
parece como hecha por un niño de 3 años, ¿vale? Lo cual indicaría, ¿vale? Incluso ese 2005, ¿vale? Indicaría que no es o muy forzado o indicaría que no sé, que no estaba como muy concentrado o lo que sea, no estaba en éxtasis, desde luego. Había alcanzado éxtasis, pero no estaba en éxtasis. Fijaros muy bien en ese trazo mal hecho, ¿vale? Y que no parece que sea la misma letra, ¿vale? Vamos a continuar justamente por aquí y nos encontramos nuevamente cada uno de los símbolos. No vamos a pararnos en todos, ¿vale? Pero cada uno de los símbolos tiene un significado realmente impresionante. Tenemos ese tipo de, siempre esas formas que nos encontramos, hay esas formas casi simétricas, pero que son simétricas en cuanto a color, no en cuanto a forma. Eso es muy importante, una doble simetría que a veces nos llama mucho la atención. Sigamos viendo. Como podéis ver, aquí está mostrando, está dividido en varias secciones. Aquí os está mostrando, sin lugar a dudas, algunos de los elementos que se van a repetir. Luego veremos un ejemplo de esa gramática que se está utilizando, un índice, ¿vale? Aquí os está explicando, os pone como fórmulas, pero fijaros que esto es realmente increíble. O sea, siempre se sigue más o menos los mismos trazos, las mismas cosas. Hay elementos que van repitiéndose constantemente, que son los determinantes o los nombres o vete tú a saber, incluso determinados cuadros que nos hacen pensar que eso verdaderamente tenía un cierto significado, habían querido mostrar algo. Os decía antes que Luigi Serafini era un ilustrador, ¿vale? Un buen ilustrador. Y claro, vosotros pensar una cosa, es como si se hubiera intentado mostrar un mensaje por medio del arte, ¿vale? Entonces, lógicamente, al hacerlo, lo que nos podemos encontrar justamente por aquí la letra es artística, ¿vale? Aquí os vais a encontrar otros elementos, ¿vale? Los elementos quiero que los veáis, son elementos muy curiosos, en algunos casos son casi hasta grotescos, ¿vale? El elemento que tenéis justamente en la parte superior central, ¿vale? Es igual que el de la inferior, pero de otro color, ¿vale? Eso haría, por ejemplo, podría ser que por eso los primeros grafos que nos encontramos ahí, parece una M, una I, una P, ¿vale? Se repitan justamente abajo también. Es como decir, imaginaros uva negra y uva roja, ¿vale? O uva verde, ¿vale? Uva se repite, lo que no se repite es la parte final. Aquí parece que hay una W, ¿vale? Como podéis ver, y sin embargo en el otro parece que es otra cosa totalmente diferente. Son muchos elementos que van a repetir esos grafos, ¿vale? Es difícil. Aquí os vais a encontrar determinados elementos y tal. No se sabe exactamente qué son y tal, pero son elementos que nos llaman mucho la atención, ¿vale? Como por ejemplo ese elemento de ahí que parecería como una especie de oruga y que luego se devora a sí mismo. Los elementos en su mayoría son muy grotescos, ¿vale? Son elementos muy grotescos. De una sociedad casi es inocentemente curiosa y grotesca y cruel. Muchas veces lo vais a ver, ¿vale? A continuación seguimos por aquí y aquí tenemos otro ejemplo más de algo que podría ser parte de una parte de lo que es una interpretación parte de lo que es una demostración de que esto sigue unas normas gramaticales, ¿vale?